la promoción del último relator, que es el profesor John Crawford de Australia, y después de 40 años o más de 40 años de trabajo en la materia, finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas recibió el proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por el hecho internacionalmente ilícito y recomendó, porque era lo que le correspondía hacer, recomendó su aprobación por los estados a través de una sesión extraordinaria, asamblearia, o que se celebrase una convención, un tratado internacional en la materia, como se ha hecho en otros ámbitos, como por ejemplo con el derecho de los tratados y la Convención de Viena que todos conocemos. Pues bien, sin embargo, ese articulado que tiene tantos años de labor por un conjunto de distintos relatores de mucho prestigio, lo que hace en buena medida es recoger la experiencia recabada tanto de la doctrina, la práctica y la jurisprudencia de los tribunales internacionales competentes en la materia, fundamentalmente del antiguo y ya fenecido Tribunal Permanente de Justicia Internacional y de la actual Corte de Justicia Internacional, que es el órgano jurisdiccional que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ese articulado, repito, recaba en gran medida el contenido normativo de toda esa experiencia. Habría que hacer, lo primero, habría que destacar, es que este articulado se fundamenta en unos conceptos rectores, en unos principios generales. Esos principios generales se refieren un poco o tienen que ver con la naturaleza de la responsabilidad internacional que allí se consagra. Es una responsabilidad internacional que, como su nombre lo sugiere, no es de carácter individual. Es decir, no es una responsabilidad que recae sobre personas naturales ni sobre personas jurídicas de carácter privado. Es una responsabilidad que recae exclusivamente en el Estado como persona jurídica de derecho internacional público por antonomasia. De manera que esta responsabilidad no tiene que ver con la responsabilidad individual que eventualmente recaiga sobre las personas naturales que tienen la condición de órganos estatales. Es responsabilidad del Estado. Lo segundo que habría que agregar es que es una responsabilidad de contenido no penal. Definitivamente la responsabilidad que ahí se consagra no es responsabilidad de tipo penal. Es una responsabilidad que consagra, algunos dicen que no consagra sanciones. Yo creo que es una noción equivocada de la sanción, porque sí, ahí se establecen sanciones, sanciones jurídicas, pero no de tipo aflictivo, sino de tipo reparatorio, indemnizatorio, de índole compensatoria. Por ello, algunos han tratado para tratar de exponer claramente su naturaleza jurídica, de equipararla en alguna medida, guardando las diferencias, tomando en consideración los aspectos que separan al derecho interno del derecho internacional público. Sin embargo, se ha utilizado como formato, como modelo del derecho interno, la denominada responsabilidad civil aquiliana, la que nosotros tenemos consagrada en el artículo 1185 del Código Civil, que como todos recordamos dispone que el que con intención, negligencia o imprudencia le causa un daño a otro está obligado a reparar,
a reparar el daño. Bueno, esta es una responsabilidad de contenido compensatorio. No podemos decir que es una responsabilidad civil porque tiene una configuración sui generis desde el punto de vista jurídico. De allí que algunos digan que en esa dilemática inclusión de esta responsabilidad como responsabilidad penal o responsabilidad civil, el proyecto se decantó por la idea de darle un nombre propio. Es responsabilidad internacional del Estado. De manera que con eso se zanjaría la cuestión de su naturaleza jurídica para hacer de ella una responsabilidad sui generis, pero lo que debe quedar muy claro es que no es una responsabilidad de tipo aflictiva, del tipo penal, sino que en todo caso, si tiene algún punto de afinidad, sería con esta responsabilidad de contenido patrimonial. Lo tercero que habría que decir es que esta responsabilidad es una responsabilidad que solo regula las denominadas obligaciones internacionales secundarias. Me explico con esto, que hay que distinguir en el campo del derecho internacional público, un poco como ocurre con el derecho interno. Esta es una distinción que incluso proviene de la teoría general del derecho. La distinción entre la obligación primaria o la norma jurídica primaria y la norma jurídica secundaria, que un poco tiene que ver con o es el equivalente a la distinción entre norma jurídica sancionada y norma jurídica sancionadora. Esta normativa del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas no regula las obligaciones primarias, no regula las obligaciones sancionadas, regula las obligaciones, los deberes y tiene el régimen sancionador, lo que llaman en el derecho internacional la normativa jurídica secundaria. Me explico. Por ejemplo, esta responsabilidad internacional del Estado es el formato que se usa en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. En nuestro caso, los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. En nuestro caso, hablaríamos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y, por ejemplo, en el Pacto de San José, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, diríamos que la obligación primaria tiene que ver con los derechos sustantivos, los derechos humanos sustantivos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de información. Esa es la obligación primaria, cuya infracción, cuya violación precisamente se garantiza a través de la norma secundaria, a la norma que consagra la responsabilidad. Pues bien, esta normativa que está contenida en el proyecto de la CDI, cuando hablamos de la CDI, repito, es la Comisión de Derecho Internacional, como todos ustedes saben, se refiere exclusivamente a esa normativa secundaria. No vamos a encontrar allí normas primarias, normas jurídicas primarias, no aparecen en el proyecto. Otra cosa que es importante destacar en orden a los principios es el conocido principio de que el parámetro jurídico para calificar la ilicitud internacional, es decir, el criterio jurídico que se va a seguir para calificar a un hecho como internacionalmente ilícito por parte del Estado, que genere esa responsabilidad internacional del mismo, es el derecho internacional. En ningún caso el derecho estatal interno. El derecho estatal interno no tiene nada válidamente que decir en orden a esa calificación jurídica. Está prohibido utilizar el derecho interno de los estados para calificar el hecho internacional del Estado como ilícito. Tendrán que seguirse, repito, las pautas
del derecho internacional. Otro aspecto que es importante enfatizar es que también está regulada y también es objeto de sanción a través de la jurisprudencia, incluso de la Corte Internacional de Justicia. Este proyecto no se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por hechos lícitos, por el riesgo causado. Por ejemplo, el daño transfronterizo, pero que no deriva de la violación de una obligación. Es decir, si el hecho no reviste ilicitud que tiene que ser determinada conforme a los criterios del derecho internacional público general, pues no se activa esta responsabilidad que está regulada en el proyecto de artículos. Otro aspecto importante a resaltar es que esta responsabilidad que está allí regulada es de carácter objetivo. ¿En qué sentido? En que los criterios de imputabilidad subjetiva de índole culposo no aplican. No aplica ni el dolo ni la mala fe. No se exige, no se requiere que haya dolo, tampoco se requiere que haya culpa en sentido estricto. La famosa negligencia, imprudencia o impericia. En eso se separa, por ejemplo, de la responsabilidad quiliana del derecho interno, que como ustedes observan en el texto del artículo 1185 del Código Civil, muy textualmente contempla el elemento de imputabilidad subjetiva a cargo del agente material del daño, cuando dice el que con intención, negligencia, imprudencia o impericia causa el daño. Pues aquí esto no se toma en cuenta, salvo que siempre se hace esta salvedad, y lo ha hecho la jurisprudencia reiteradamente, que en la norma internacional primaria, en la norma jurídica internacional primaria, figura expresamente el criterio de imputabilidad subjetiva. Por ejemplo,